Buenos días, estamos muy complacidos de iniciar esta actividad de manera virtual que se está desarrollando en el marco de la 35ª Semana Cultural del Bibliotecario Salvadoreño, denominada Sinergia entre Bibliotecas, Bibliotecarios, Marketing e Inteligencia Artificial. Durante esta conferencia vamos a conocer un poco más del acercamiento que tiene el tema de la propiedad intelectual, los derechos de autor y cómo estos influyen en los productos y servicios que ofrecemos a nuestras comunidades. Muchas gracias por estar conectados. Les animamos a que puedan compartir esta transmisión en vivo y agradecemos a la Asociación de Bibliotecarios del Salvador por este espacio. Les voy a presentar a nuestro invitado de lujo, nuestro invitado especial de esta mañana. Él es el doctor Jesús García Pérez, el doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información, con mención honorífica y medalla Alfonso Caso, por ser alumno más distinguido en los estudios de doctorado. Responsable jurídico del repositorio universitario digital del Instituto de Investigaciones Sociales desde abril 2022 y es responsable técnico del programa Todo la UNAM en línea 2011-2014. Representa también el Consejo Académico, es representante del Consejo Académico del área de las Ciencias Sociales en el Consejo de Sistemas Bibliotecarios de la UNAM del 2010 al 2015. Profesor de asignatura en la licenciatura y en el posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información desde el 2006 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son propiedad intelectual, derecho de autor, desarrollo de colecciones, industria editorial y de la información y teoría de la bibliotecología. En el Instituto de Investigaciones Sociales es técnico académico titular C, PRI-DD, desde hace más de 20 años. 25 años fue coordinador académico de la biblioteca del instituto y desde el 2015 a la fecha es responsable de la fototeca. Es autor de más de 33 artículos, capítulos de libros y ponencias en el ámbito nacional e internacional. Cuerpos colegiados a los que pertenece la Comisión de Bibliotecas, la Comisión PRIDE, la Facultad de Economía e Instituto de Investigaciones Filosóficas. Así que damos la más cordial bienvenida al doctor García y agradecerle por los conocimientos que nos va a transmitir. Estaré pendiente de los comentarios. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, muy buenos días, tengan todos los que nos están sintonizando. Muchísimas gracias a Aves por la invitación para participar en esta Semana Cultural del Bibliotecario Salvadoreño. Muchísimas gracias. Es un honor y un placer estar con ustedes y espero que esta charla que preparé sea de su interés. Voy a permitirme compartir pantalla. Licenciado Pleites, de favor, cuando... Sí, doctor. A ver, déjeme checar. ¿Se ve algo? No, doctor, aún no. A ver, déjeme. Entonces tengo que ir otra vez. Es que ya dice compartir, dejar compartir. Entonces, a ver, otra vez le doy. Es compartir pantalla, ¿verdad? Correcto, doctor, sí. Ventana. Pues ya le doy otra vez compartir. Pues dice que está compartiendo mi pantalla, pero no, ¿verdad? No, aún no. Vamos a confirmar con la parte técnica. Vamos a ver. Vamos a verla. Ahí está, doctor. Ya hoy sí, ya se está viendo su pantalla. Ya se está viendo. Perdón, muchísimas gracias. ¿No? Sí, doctor, adelante. Aquí voy. Ahora sí se ve mi pantalla. Ok. Pues bien, como ya había comentado el licenciado Pleites, ¿no? El tema es sinergia entre derecho de autor e inteligencia artificial
en entornos académicos. Y entonces, ¿no? ¿Qué pasa ahora, no? Con todo este contexto y esta sinergia que tiene, por un lado, ¿no? Todo lo que se refiere a la propiedad intelectual, los derechos de autor, la propiedad industrial, los usuarios, los bibliotecólogos, y qué papel juega la inteligencia artificial que ahora está pues muy en boga, ¿no? Y que ha cobrado un papel muy relevante en nuestros escenarios, no solo de la bibliotecología, sino en todo contexto. Entonces, pues vivimos en un mundo cada vez más complejo y globalizado, donde la propiedad intelectual, los derechos de autor y la inteligencia artificial requieren de una reflexión profunda sobre nuestras capacidades como seres humanos y cómo podemos aprovechar las nuevas tecnologías para alcanzar estas metas ambiciosas. Para Sánchez, la inteligencia humana ha sido fundamental en el avance de la sociedad a lo largo de la historia, demostrando su capacidad para innovar, resolver problemas y adaptarse a situaciones muy cambiantes. Y hoy en día lo estamos viviendo con todo este contexto de lo que es la inteligencia artificial y particularmente el chat GPT. ¿No? Las computadoras y el proceso creativo. Y obviamente, pues bueno, desde hace mucho tiempo, el contexto máquina-hombre, hombre-máquina, ha tenido un papel importante en esta sinergia, en esta interacción para realizar diferentes actividades y apoyar en un momento dado diferentes trabajos que realizamos, ¿no? Las, las computadoras han producido obras de arte rudimentarias desde los años 70 y estas iniciativas prosiguen en la actualidad. La mayoría de esas obras de arte generadas por computadora dependían en gran medida de la creatividad del programador y aún actualmente siguen dependiendo de la creatividad del ser humano. Esta inteligencia artificial, este chat GPT, depende de lo que el ser humano esté alimentando. Entonces aquí empezamos a hablar de temáticas álgidas, ¿no? Que ya veremos más adelante, sobre todo este contexto, si la inteligencia artificial, o más bien las obras que se producen con base en inteligencia artificial, pueden ser protegidas con base en las legislaciones de derecho de autor y propiedad intelectual específicamente, ¿no? El crecimiento de la inteligencia artificial en diversos ámbitos plantea una serie de cuestiones sobre las políticas en materias de propiedad intelectual. La cuestión es si se debe modificarse el sistema vigente de propiedad intelectual a fin de prever una protección equilibrada de las obras e invenciones creadas por medio de la inteligencia artificial, ¿no? Propiamente dicha, y los datos en los que se basa la inteligencia artificial para funcionar. En este sentido, para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha iniciado un proceso abierto para llevar adelante el diálogo sobre las repercusiones de las políticas en cuanto a propiedad intelectual y derecho de autor se refiere, ¿no? Y en este marco, ¿no? En el documento temático sobre políticas de propiedad intelectual y de inteligencia artificial de la OMPI, ¿no? Define a la inteligencia artificial como la disciplina de la informática cuyo objetivo radica en elaborar máquinas y sistemas que puedan llevar a cabo tareas que requieren inteligencia humana con una intervención humana limitada o nula. Como ejemplo del anterior está el chatbot, donde las instrucciones personalizadas son una nueva función del chat GPT que permite personalizar el comportamiento del chatbot ajustando su personalidad, función y las reglas e instrucciones especificadas.
Sin embargo, bueno, por experiencia propia y al haber interactuado en estos dos chats, el ChatGOT y el ChatGPT, obviamente también sí tenemos que tener muy en cuenta cómo preguntamos a la máquina. Mientras más específicos seamos, la respuesta es mucho más concreta. Y si preguntamos una situación muy general, pues también la respuesta luego, incluso el mismo chat GPT responde que no entendió la pregunta y que hay que volverla a reformular. Entonces, todo un contexto muy, muy interesante, ¿no? Y desde la aparición de la inteligencia artificial, porque hablamos que esta apareció en los años 60, ¿no? Los innovadores y los investigadores han presentado casi 340,000 solicitudes de patentes de invenciones relacionadas con ella. Ya han publicado más de 1.6 millones de publicaciones científicas al respecto. Las patentes relacionadas con la inteligencia artificial se han disparado en los últimos años, de modo que más de la mitad de las invenciones publicadas desde el 2013 pertenecen a ese ámbito, ¿no? Y en un momento dado, bueno, estos son, ¿no? Los objetivos de la inteligencia artificial, no es un cuadro, ¿no? No es de mi autoría, ¿no? Está la referencia al final de esta ponencia, ¿no? Donde hablan de modelos conceptuales o neurociencia computacional que crean procedimientos que facilitan la comprensión de los procesos cognitivos, ¿no? También hay procedimiento de reescritura formal de modelos conceptuales que se encarga de analizar e identificar las características de los diferentes procesos cognitivos humanos y la estrategia de programación, que son modelos que reproducen y materializan procesos cognitivos básicos. Entonces, como podemos ver, el desarrollo que ha tenido y tiene la inteligencia artificial, pues sigue creciendo, y más en esta era tecnológica que está muy avanzada en comparación de sus inicios, ¿no? Y a medida que la inteligencia artificial sigue revolucionando numerosas industrias, resulta cada vez importante comprender su impacto dentro del contexto de la propiedad intelectual. En particular, la inteligencia artificial generativa, que implica el uso de algoritmos de inteligencia artificial para crear obras nuevas y originales, entre comillas, ¿no? Planteando cuestiones jurídicas únicas y complejas relacionadas con la titularidad y la infracción de la propiedad intelectual. En consecuencia, es esencial que los actores judiciales, como jueces, fiscales y abogados, reconozcan a fondo la relación entre la propiedad intelectual y la inteligencia artificial generativa. Y en este contexto aquí tienen una imagen de su servidor, ¿verdad? Y de, pues bueno, la inteligencia artificial no fue creada con ChatGPT. Esto lo hizo un caricaturista, y entonces en un taller que tomé sobre inteligencia artificial me comentaban que, pues qué padre que yo había generado con el ChatGPT el avatar o mi caricatura para presentar mi trabajo final. Y entonces les aclaré que todas las imágenes, bueno, las imágenes de su servidor, de Jesús García, que se presentan, ¿no? En todas mis, valga redundancia, bueno, PowerPoints, en mis presentaciones, son generadas por un caricaturista, un ser humano, que entonces yo le doy la temática, y entonces con base en la temática, él crea un personaje correlacionado con el tema o con mi persona. Entonces, aquí sí es importante mencionar que, ojo, si ustedes empiezan a interactuar con este ChatGPT y les dicen que creen una caricatura de
un personaje X con ciertas características, la ropa, etcétera, etcétera, lo hace, ¿no? Y ojo, también es el chat de paga, es el que genera y tiene más opciones para poder interactuar y crear artículos, ¿no? Opiniones, resúmenes de libros. Entonces sí es un contexto que verdaderamente está causando mucho revuelo con los alumnos y con los profesores porque nos enfrentamos a situaciones bastante delicadas, ¿no? Y bueno, en este contexto, la propiedad intelectual es la parte del derecho que hace referencia a los productos intangibles fruto del ingenio y de la inteligencia, sean obras literarias, artísticas o científicas, y con la irrupción de las herramientas de inteligencia artificial que pueden crear productos textuales y visuales, entre otros, nos hemos preguntado cómo puede afectar la propiedad intelectual a esta nueva tecnología o esta nueva tecnología cómo afecta a la propiedad intelectual. Y aquí habría también que ver cómo afecta de forma positiva y cómo afecta de forma negativa. Y obviamente, bueno, nos encontramos en esta dualidad de lo que el ser humano, ¿no? Produce en su cerebro y es intangible, y todo lo que en un momento dado, producto de ese intelecto, lo empieza a vertir en máquinas, ¿no? En las computadoras y en la inteligencia artificial, y entonces aquí está, ¿no? Sinergia que va a haber entre hombre, máquina, biblioteca y la propiedad intelectual. Nos encontramos en una nueva era del derecho digital en lo general y de manera particular en la nueva era de los derechos de autor y propiedad intelectual. Existen muchas cuestiones de carácter ético y jurídico. El gran paradigma está en que la inteligencia artificial se basa en lo que otros hemos hecho. Entonces aquí, aunque digan lo contrario, o sea, todo lo que genera este chat GPT es lo que se ha almacenado con base en lo que genera el ser humano en todas las áreas del conocimiento. Y entonces aquí surge la pregunta de la inteligencia artificial, ¿tendría derecho de autor o de quién son estos derechos? Entonces aquí también hay claros ejemplos, ¿no? De si realmente un robot puede tener, ¿no? Derecho de autor, ¿no? Así como los animales. Entonces, bueno, es el ejemplo de, no sé si ustedes conozcan, ¿no? Al cerdito, al cochinito que le dan una brocha y pinta, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo consideran un artista, pero bueno, como un animal, pues no pudiese tener como tal derecho de autor y registrar la obra, ¿no? Lo mismo pasó con el mono, ¿no? El simio que agarró un celular, ¿no? Y se tomó una fotografía, ¿no? Con este dispositivo y entonces empieza todo esta situación masificada de información de quién son esos derechos, ¿no? ¿Son realmente del mono? Pues cómo va a ser del mono, del simio, los derechos de autor si en la mayoría de las legislaciones que se especifica que los derechos de autor pertenecen a una persona y a una persona física, ¿no? No a un robot y mucho menos a animales. Y bueno, ¿no? Prueba de este contexto que estamos hablando de la interacción de inteligencia artificial y el chat GPT, ¿no? Encontré precisamente, y hablando sobre derecho de autor, pues este cómic, ¿no? Este cómic que se realizó netamente con base en inteligencia artificial, ¿no? Los dibujos, ¿no? El texto que viene ahí, ¿no? Si ustedes lo quieren buscar, ¿no? Ahí está el título, ¿no? De esta heroína, ¿no? De esta protagonista de este cómic, pero todo el cómic, de principio a fin,
fue creado con base en inteligencia artificial. Y entonces aquí entraría el dilema de, pues, ¿quién registra esta obra, no, como derecho de autor, ¿no? Entonces, pues bueno, son preguntas que obviamente todavía, ¿no? Están, no están muy concretas, no están aterrizadas, y desde mi particular punto de vista y hasta donde yo he analizado, leído, he investigado, pues obviamente no podemos considerar que el ChatGPT pueda tener derecho de autor, ¿no? Y entonces este autor Lacruz aborda el tema de autoría como la pieza central del derecho de autor y por ende del sistema de la propiedad intelectual en lo general. Y entonces el autor como persona, como ser humano y todo lo que crea producto del intelecto es la parte fundamental de todo lo que a propiedad intelectual se refiere, ¿no? Y en este caso, bueno, para la Ley Federal de Derecho de Autor en México, autor es la persona que crea una obra, ¿no? Y la creación intelectual, ¿no? Es el acto y el resultado, bueno, de crear una obra, ¿no? El autor debe tener intención de querer provocar la obra, debe existir voluntad. Y autor es la persona física creadora de una obra original susceptible de ser divulgada, perdón, o reproducida por cualquier forma o medio. Entonces, bueno, aquí también está un contexto muy importante donde el autor cobra protagonismo y entonces no podemos dejar a la deriva o decir que un animal, o en este caso la inteligencia artificial, puede tener derecho de propiedad intelectual. Y bueno, aquí entramos a este contexto de la propiedad intelectual que no hace referencia a las creaciones originales de la mente expresadas por cualquier medio o soporte tangible e intangible y se divide en derecho de autor y propiedad industrial, ¿no? Donde el derecho de autor abarca estas 5 ramas, ¿no? Que en México, esta es la Ley Federal de Derecho de Autor en México, abarca el derecho de autor, estas 15 ramas, ¿no? Que protege, y la propiedad industrial, que es un conjunto de derechos que corresponden al autor de determinadas creaciones inmateriales que puedan tener una aplicación industrial y que protegen como verdaderos derechos de propiedad. Y en este caso hablamos de las patentes de invención, de los modelos de utilidad, de los diseños industriales, de los circuitos integrados, de las marcas, de los nombres comerciales y de las indicaciones geográficas. Y entonces aquí tendremos el contexto que, ¿no? La inteligencia artificial pues es una invención, ¿no? Y entonces registró dentro de la propiedad industrial y tiene un autor, tiene una persona como autor, pero en sí el ChatGPT pues no es un autor o no se puede considerar como un autor, ¿va? Y entonces bajo estas vertientes y toda esta sinergia, ¿no? Que marca lo que día a día vivimos como en la propiedad intelectual y en la inteligencia artificial, entra el contexto académico, ¿no? Y entonces, realmente, si utilizamos la inteligencia artificial para crear un documento, para crear una presentación en PowerPoint, un resumen, ¿hay integridad académica? ¿Hay humildad de parte de los académicos y alumnos? ¿Honradez? ¿No? Y bueno, una serie de adjetivos, ¿no? Que en un momento dado pueden estar de acuerdo o no, pero obviamente la integridad permea muchos aspectos de nuestra vida, no solo el contexto académico, sino también cuando hablamos de integridad,
hablamos de un actuar dentro de la sociedad y luego se desprende una serie de contextos muy interesantes, ¿no? Y bueno, la integridad se basa en la honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad. Bueno, digo, aquí también hay muchas vertientes y entonces, dependiendo de donde querramos abordar la integridad, pues es todos estos puntos o más que puede abarcar, ¿no? Y en este caso, si se considera íntegro a un individuo cuando es honesto, tiene firmeza en sus acciones y actúa de manera correcta. Y entonces aquí les decía, hay integridad física, psicológica, moral, personal, etcétera, 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 ¿no? Entonces son muchos aspectos que permean el contexto de integridad. Y se dice que una persona es íntegra siempre que haga lo correcto sin herir los sentimientos de otras personas. Y creo que digo, esto permea en los contextos también académicos de no copiar, no plagiar las ideas de otros. Y entonces, pues bueno, es un tema que nos llevaría pues mucho tiempo, muchas horas, porque tiene muchas aristas y resulta muy interesante. No, en este caso, en la Universidad de San Diego, comentan que la adopción y adecuación de los valores fundamentales que deben regir toda actividad académica, siendo estos honestidad, confianza, responsabilidad, respeto, justicia y equidad, porque obviamente a las últimas fechas en el contexto académico ha habido mucha polémica sobre los contextos de propiedad intelectual y plagio, sobre todo en México, ¿no? Aquí una magistrada, no hubo una polémica muy, muy fuerte porque una de sus tesis de grado, ¿no? Se comprobó que era plagio en un 100%. Entonces, son cuestiones que a nivel mundial, a nivel internacional, han cobrado mucha importancia porque efectivamente no hay estudios que hacen ver y que revelan que muchas veces no citamos de la mejor manera y que de forma aleatoria o de forma no intencionada llegamos a cometer, si no plagio, sí, un tanto, no quiero decirle robo de ideas, pero sí a no citar bien las fuentes y que se puede confundir, ¿no? Y entonces en el campo profesional es la práctica que ayuda a la sociedad siempre que sus miembros desarrollen sus actividades de forma coherente con el bien interno de las mismas, con la que las justifica socialmente. Entonces, bueno, esto es un contexto que también va desde la casa y que se refleja en el comportamiento en la escuela, en la oficina y en todas las actividades académicas que, ¿no? Ya cuando crecemos y somos mayores, ¿no? Desarrollamos en el desempeño profesional. Y luego, ¿qué pasa con esta integridad en los contextos del derecho de autor? Y hay tres tipos de derecho, ¿no? En cuanto a derecho de autor específicamente se refiere, tenemos el derecho de divulgación. El autor es el único que tiene la facultad de decidir si quiere que el público conozca o no su obra. Nadie diferente del autor puede hacerlo por él. Los alumnos tienen la potestad de dar a conocer su trabajo de investigación y no el profesor o investigador. Y que también aquí hay una gran polémica, ¿quién ostenta los derechos morales y patrimoniales de las tesis? Los alumnos. Tenemos este otro derecho que es el derecho de paternidad, donde el autor tiene derecho a exigir que siempre aparezca su nombre cuando se utilice su obra, es decir, que se le mencione como autor de la misma. En el caso expuesto, el escritor tiene la facultad de reclamar y pedir al profesor y a los estudiantes que indique su nombre o seudónimo siempre que se utilice su libro.
Entonces aquí entra el contexto de precisamente cuando elaboramos un trabajo de investigación como profesores, como investigadores o como estudiantes, tenemos que dar el crédito a los autores, crédito a las fuentes que consultamos, libros, revistas. Tenemos que dar crédito de las imágenes, si es el caso que utilizamos, del cuadro, o si lo modificamos, decir tomado de, o es tomado de con una adaptación de nosotros mismos con base a. Entonces creo que eso es sumamente importante actualmente, porque con esta masificación de la información por todos los canales de comunicación y las redes sociodigitales que ahora existen, obviamente tenemos que tener mucho cuidado de todos estos contextos que son sumamente importantes, ¿no? Y entonces, perdón, aquí es el derecho de integridad. Este es el tercer derecho. El autor tiene el derecho de que su obra se conozca tal y como la concibió y de impedir cualquier mutilación o deformación que se realice sobre ella. Y al hablar de obra, hablamos de, ¿no? Alguna obra literaria, pintura, ¿no? Alguna escultura, ¿no? Alguna obra arquitectónica, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, el autor es el centro de toda creación, pues es en sí mismo. Él materializa la idea y da la forma a los elementos de Turing para que sean fácilmente entendidos o interpretados por sus semejantes en forma de expresión artística, literaria, material u otra que puede impresionar los sentidos. En otras palabras, el autor es la persona natural que crea una obra, aquella que realiza una labor intelectual y que efectivamente expresa y materializa sus ideas. Y obviamente esta es una cita, ¿no? Tomada de esta obra. Y bueno, reflexiones finales, ¿no? Y entonces, tenemos que la inteligencia artificial como herramienta que estamos utilizando debe configurarse bajo el prisma legal para aprovechar las sinergias y dotar al mundo de un equilibrio justo, proporcionado y adaptativo, y no abusar de lo que en un momento dado nos puede dar y apoyar todo lo que conlleva el utilizar en todas las disciplinas los contextos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un instrumento poderoso del que aún no conocemos sus límites y alcances. Y se siguen estudiando, se siguen desarrollando, ¿no? Nuevos conceptos, nuevos chats, ¿no? Que día a día sorprenden y hacen situaciones inimaginables anteriormente. Entonces, no, tenemos que reconocerlo, pero utilizarlo en una justa medida, creo yo. Su adaptación, implementación y desarrollo debería de ir a la par de la propiedad intelectual, pero si en un momento dado las legislaciones están rebasadas por los contextos tecnológicos, pues tendríamos que estudiar a profundidad qué va a pasar con los desarrollos de la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta tres tipos de personajes involucrados, ¿no? Que son los autores, las personas físicas, ¿no? Todo el contexto jurídico en cuanto a legislaciones se refiere y todos los contextos digitales. Y entonces esto enmarca y hace sinergias de muy diferente índole y que tenemos que estar muy abusados de cómo se mueven, cómo van a interactuar
cuanto en los contextos profesionales y muy particularmente en las bibliotecas, en los servicios y en todo lo que conlleva el ámbito bibliotecológico y de la información. Creo que hay que aprovechar las sinergias y dotar al mundo de un equilibrio justo, proporcionado y adaptativo entre la innovación y la preservación de los valores y los derechos fundamentales, tanto de los usuarios, de los autores, de las bibliotecas y de la propiedad intelectual y de la inteligencia artificial. Y entonces estas sinergias, ¿no? Se mueven rápidamente, son muy interactivas y entonces hay que estar muy actualizados en todos estos contextos que conllevan todos estos actores involucrados y las sinergias que se están dando entre ellos, ¿no? La integridad académica es un desafío que enfrentamos las asociaciones de bibliotecarios y las bibliotecas, ¿no? En El Salvador está la Asociación de Bibliotecarios del Salvador. En México tenemos a la asociación, a la AMBAC, que es la Asociación Mexicana de Bibliotecarios AC, por un lado, y también el Colegio Nacional de Bibliotecarios AC, el CNB, ¿no? Que en un momento dado, ¿no? También está trabajando y debe luchar más, ambos, ¿no? Tanto la AMBAC como el Colegio Nacional de Bibliotecarios, por esta integridad académica. Y considero que el que tiene un papel más relevante en este contexto es el Colegio Nacional de Bibliotecarios, porque es quien agrupa a todos los profesionistas que son licenciados en biblioteconomía, bibliotecología o estudios de la información a nivel nacional en México y que contribuyan en el contexto nacional a enfrentar los desafíos que a los que nos enfrentamos en todo el contexto de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, el plagio es una conducta, ¿no? Es una de las conductas deshonestas más usuales entre la comunidad estudiantil universitaria y consiste en utilizar las ideas o palabras de otras personas y hacerlas pasar como propias o bien sin la debida atribución de autoría. Por eso aquí he tratado en lo más posible poner precisamente quién es el autor, ¿no? De estas ideas, porque finalmente también, digo, todos tenemos una aportación de alguna u otra forma, pero pues reciclamos las ideas y la información de todos los que están produciendo, ¿no? Artículos, ¿no? Libros, revistas. Yo creo que también aquí es importante, ¿no? Hacer notar que nuestra vida en todo nuestro entorno está marcado por la propiedad intelectual, ¿no? Nuestra ropa es de un diseñador, ¿no? Nuestros teléfonos son de cierta marca, ¿no? Nuestros automóviles, ¿no? Entonces, todo está marcado por la propiedad intelectual, o como derecho de autor o como propiedad industrial, pero entonces tenemos que tener en consideración que toda nuestra vida está marcada por propiedad intelectual y hay que respetarla y saberla respetar y también dar el crédito, como dicen, honor a quien honor merece. La historia del derecho de autor nos muestra que su desarrollo, evolución y perfeccionamiento siempre ha estado condicionado a los cambios en las formas de producción, difusión y aprovechamiento de las obras. De igual forma, los regímenes de protección del derecho de autor se estructuraron teniendo en cuenta las diferentes formas de aprovechamiento económico de las obras. En un principio, las nacidas bajo la cultura del papel y más recientemente las derivadas de la tecnología digital. Y finalmente, al menos en México y en muchas legislaciones autorales, el contexto de las obras impresas, ¿no? Permea también y protege
las obras que nacen de facto digitales, ¿no? No hay una ley, una legislación especial que haga una diferenciación entre las obras físicas y las obras digitales, ¿no? La creación de obras por medio de la inteligencia artificial podría tener implicaciones muy importantes para el derecho de autor. Tradicionalmente, la titularidad del derecho de autor sobre las obras generadas por computadora no estaba en entredicho porque el programa no era más que una herramienta de apoyo al proceso creativo muy similar al lápiz y al papel. Las obras creativas gozan de la protección del derecho de autor si son originales, teniendo en cuenta que la mayor parte de las definiciones de originalidad requieren un autor humano. Las legislaciones sobre derecho de autor hasta el momento protegen las obras creadas por el ser humano y no por computadoras, ¿no? Y en este caso, bueno, aquí es algo muy interesante que encontré, ¿no? Que los investigadores neerlandeses, desdibujando la frontera entre el arte y la tecnología, se plantearon el reto de crear una nueva obra maestra de Rembrandt utilizando las tecnologías de la información más avanzadas, ¿no? Y entonces fue Andrés Guadamus, que es profesor titular de Derecho de Propiedad Intelectual de Sussex del Reino Unido. Y bueno, aquí está el resultado de, ¿no? Y entonces finalmente, pues bueno, ¿no? Todo este contexto de sinergias de propiedad intelectual y de derecho de autor y de integridad, pues tenemos que tenerlo muy presente, ¿no? Nosotros como bibliotecólogos, como profesionistas, ¿no? Que estamos inmersos en las bibliotecas en varios, en varios departamentos, sectores, investigando como profesores al servicio, etcétera, no, pues tenemos que tener muy en cuenta todos estos aspectos. Y bueno, estas son parte de la bibliografía consultada y por mi parte, ¿no? Sería todo. Muchísimas gracias. ¿No? Y entonces ahora, a ver, ya dejé de compartir. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por estos conocimientos que nos ha compartido en relación y la importancia sobre el ChatGPT, la inteligencia artificial. Realmente nos da muchas luces a nivel de país porque muchos de los contextos, pues actualmente no están desarrollados, como es el tema de la legislación. Y bueno, parte de lo que nos mencionaba el doctor también está relacionado sobre la creación de productos académicos. Por aquí tenemos algunos saludos de los que nos están viendo, doctor. Muchos de ellos son del Salvador. Está Francia Pérez. Acá dice un saludo al doctor. Muchas gracias por su participación dentro de la Semana Cultural. Veamos si tenemos más comentarios. Luego Jorge Escobar dice un saludo desde la unidad de la Biblioteca de Ciencias Agronómicas Félix Chosí de la Universidad de El Salvador. Muchas gracias a los dos, un saludo. Marcela Martínez nos dice, buenos días, gracias por compartir la ponencia. Ana Marta Ramírez, quien en su momento fue la subdirectora técnica de la Biblioteca Nacional del Salvador, le mando un saludo, buenos días, interesante temática, felicitaciones. Muchísimas gracias. Zaira Rodríguez dice, buenos días, soy alumna del licenciado Jesús Macala. Para conocimiento, maestro doctor García, el maestro Macala es el coordinador de las carreras de bibliotecología. Pues un saludo a todos, muchas gracias. Vicky, que nos saluda desde Honduras, que es de la Asociación de Bibliotecarios de Honduras, y aquí está justamente el maestro Jesús Macala Padilla, quien manda un saludo desde el técnico en bibliotecología y la licenciatura en biblioteconomía y gestión de la información de la Universidad de El Salvador. Tenemos también más saludos, también María Esther Núñez. Buenos días, soy de la Universidad de El Salvador, alumna del licenciado Jesús Macala Padilla. Y luego hay más saludos también de estudiantes. Sin embargo, si nos vamos directamente hasta la pregunta, Francia nos dice, doctor, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo podemos compartir la sinergia con personas que no son bibliotecólogos?
Oh, pero a ver, pero, o sea, habla usted de los usuarios porque aquí está el contexto de, esto está en la biblioteca y entonces la sinergia de cómo los estudiantes pueden utilizar la información, cómo dar el crédito a los autores. Perdón, pero creo que ahí habría que ser si pudiera ser un poquito más específica, porque si usted pudiera ser más específica, entonces sí, pues dependiendo de, de lo que a usted le interesa más saber, pues creo que yo podría responder, porque en este caso, eh, yo le digo, en el instituto donde yo laboro, por lo regular a quien atendemos son a los investigadores que son politólogos, sociólogos, ¿no? Con muy diversas líneas de investigación. Y aquí la sinergia es hacerles eh, hincapié en que deben de citar y citar correctamente las fuentes, ¿no? A través de videos, de talleres, ¿no? De otros recursos que les, que les hacemos llegar, ¿no? También en un momento dado, aquí es muy interesante porque alguien preguntaba, bueno, es que si yo, eh, el usuario me pide un libro, me da mucho temor porque lo va a fotocopiar y entonces, ¿qué pasa? A ver, esta sinergia también que hay es que en un momento dado como bibliotecólogo, mi función es proporcionar el material que el usuario solicita. Y en el caso de México, la ley tiene una excepción que puede fotocopiarte en un libro siempre y cuando sea para uso personal. Entonces, bueno, ahí habría que ver las sinergias o igual, ¿no? Y el caso es la sinergia con mis alumnos de posgrado, que entonces en una de las tareas X se, eh, se detectó que entonces las dos tareas eran igualitas. Lo que cambiaba era cómo la presentaban, pero tenían los mismos apartados, o sea, las mismas comas, punto. Y al estar averiguando, resulta que utilizaron el chat GPT para realizar la tarea. Entonces es una sinergia que ahí hablamos, la sinergia de impartir cátedra, de revisar tareas y de entonces que utilizaron esta herramienta, pero malamente porque en vez de utilizarla para darles una guía, pues fue muy cómodo y muy práctico decir, le digo al chat GPT que me haga el trabajo sobre cómo influye la inteligencia artificial en el contexto de la bibliotecología y entonces me da el resultado ChatGPT, lo pego y entonces ahí hablamos de que no hay integridad académica, ¿no? Las personas, digo, no quiero ser, ¿no? Hay eh, un contexto delicado al implementar y ver estas sinergias entre ChatGPT, autores, maestro, usuario y alumnos. No sé, Sí, perdón. doctor. Por aquí, Francia nos complementaba que justamente tiene que está consultando en relación al uso de el ChatGPT, es decir, usuarios que no utilizan las bibliotecas, pero están interesados, voy a agregar cómodamente con el ChatGPT. Tenemos a varios alumnos conectados, doctor, también. Pues lo que pasa es que, bueno, está como en este taller que yo llevé sobre inteligencia artificial, sobre el ChatGPT, que fue, o sea, una comunidad de muchas disciplinas, pero impartido por gente especializada, ingenieros en computación. O sea, me di cuenta de que la gente joven y la mayoría de alumnos querían que el chat GPT, hablando de inercias, les resolviera todo y aparte les diera, hablando ya de las sinergias y la bibliotecología, les diera todas las lecturas especializadas sobre X tema y entonces el chat GPT no les da certeza de que la fuente sea
verdadera, fidedigna. Entonces también lo dejan muy cómodo a que el ChatGPT pues les resuelva la tarea. Y no es así, o sea, hay que tener mucho cuidado en cómo los alumnos utilizan la tecnología y cómo los profesores tenemos que estar al tanto de. Aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México ya hay Plataformas. dos software de No. similitud, Ujú. ¿no? En la cual ya nos están capacitando los profesores, que es Identicate, por un lado, y el otro es Compilatio. Y entonces esto nos están proporcionando estas herramientas para que las tareas de los alumnos se pasen por estos softwares de similitud, porque precisamente los alumnos están, y lo voy a decir así, abusando de esta herramienta para elaborar los trabajos en clase, ¿va? Entonces, ojo, hay que poner hincapié en, incluso, no digo a reserva, pero sí estoy completamente seguro, Compilatio es quien es este software de similitud, sí detecta si se utilizó el ChatGPT para haber realizado las tareas escolares. Entonces, hay que tener mucho cuidado y estas sinergias, pues bueno, están muy en boga, ¿no? Muchas gracias, doctor. Por acá, Vilma Alfaro, quien es diputada de la Asamblea Legislativa de El Salvador, le manda felicitaciones y un saludo muy especial. También saluda por acá Juan López, el actual presidente de la Asociación de Bibliotecarios, en nombre de la Junta Directiva 2024-2026. Y hay por acá un comentario que al mismo tiempo pues se vuelve interesante. María Esther Núñez nos dice, con el tema del plagio, creo que en general se debería de tener un mayor control y hacer conciencia. Vamos a ver que se me movió porque están llegando varios comentarios en vivo. Tener un mayor control y hacer conciencia no es tan simple, es algo que hasta se puede llevar a juicio, doctor. Ah, bueno, por supuesto, claro, digo, en un momento dado aquí es una situación muy delicada que les comentaba del caso de la magistrada, ¿no? Que bueno, aquí la cuestión es que involucraron, ¿no? Bueno, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información para que precisamente ella fuera que, pues no que emitiera un juicio, pero sí que pasara, ¿no? Hiciera el análisis. Entonces, es muy delicado esta situación. Y ojo, las bibliotecas no somos las responsables del plagio, ¿eh? Ni tendríamos por qué estar como, ciberpolicías, ¿no? Perdón, pero, ¿no? De estar viendo, eso tiene muchas connotaciones y contextos, ¿no? Desde el aula, ¿no? Desde la educación primaria, ¿no? Y los diferentes niveles, y hacer conciencia y decirle a los alumnos que no es adecuado hacer plagio y luego eso es por flojera, pero entonces hacer esa conciencia, y obviamente aquí, nos comentaba quien está haciendo, ¿no? Manejando estos dos software de similitud, los análisis que se han hecho en la UNAM, en otra universidad que es el Instituto Politécnico Nacional en México y la UAM, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, cuando empieza uno a hacer análisis con estos dos software de similitud de los trabajos de investigación, pues sí se están dando de topes, ¿no? Incluso una colega bibliotecóloga soltó, ¿no? Ahí también, ¿no? ¿Qué pasa en el contexto bibliotecológico? Y bueno, la situación es que si en diversas disciplinas como es medicina, odontología, bioquímica, existe plagio y no se cita adecuadamente, pues del contexto bibliotecológico también llevamos y tenemos situaciones que no pueden ser un ejemplo, creo yo. O sea,
Fue muy discreta esta persona en decir si en bibliotecología había o no. Esa es una apreciación mía, pero digo, si en los contextos con estudiantes de otras disciplinas se encontró, ¿no? Que no se sabe citar en el contexto de la bibliotecología y estudios de la información, digo, a no ser que esté mal, pues también se da el caso, ¿no? Pero bueno. Sí, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es su recomendación para el uso correcto de GPT, del ChatGPT? Ay, pues, ¿cuál es mi recomendación? Híjoles, pues miren, yo creo que, no sé si sea porque ya soy de otra, eh, ¿cómo le llaman? De otra generación, ¿no? Pues digo, en un momento dado lo vi, lo probé, lo analicé, pero pues en un momento dado yo no dejaría que en un momento dado eh, presentara un trabajo netamente de ChatGPT. Habría que verle el lado bueno y decir, bueno, a ver, digo, es un ejemplo. Para mí hubiera sido muy fácil decirle al ChatGPT, hazme, la hazme un documento sobre las sinergias del tema que estamos viendo ahorita, ¿no? Propiedad intelectual, derecho de autor, etcétera, etcétera. Y entonces pude haber plasmado todo eso, o incluso pude haber hecho que me lo hiciera y de ahí retomar ideas, pero dije, bueno, ¿por qué? Si yo tengo intelecto, tengo, ¿no? Una capacidad de análisis, ¿no? De, de búsqueda, de tener a la mano herramientas que me permitan analizar y me permitan hacer una presentación con citando las fuentes y reconociendo a los autores, pero también, bueno, ellos dicen algo, pero también obviamente hay mucho de mi experiencia, de mi conocimiento que yo estoy aportando, ¿no? Estén de acuerdo o no, y entonces creo que eso es muy válido. Entonces, aquí yo creo que depende mucho de las personas y de las generaciones, ¿no? Yo no soy muy de la idea de utilizar esto, además, perdónenme, pero ya hablar de este chat GPT es entrar a programar, ¿no? Porque lo vi en este taller, que obviamente para mí fue un tanto, un reto y difícil, porque yo no sé programar. Y luego me decían, programa en Python. Digo, ni idea, ¿no? Entonces, pues la gente que tiene más conocimiento y las nuevas generaciones que son muy tecnológicas, pues podrán utilizar esta herramienta, pero que la utilicen para beneficio y no dejarlo todo, que todo les haga el chat GPT. Ese es mi punto de vista. Sí, gracias, doctor. Sí, también tenemos aquí una pregunta de Milton Flores, que es miembro de la Junta Directiva. Usted mencionó lo del colegio profesional. Nosotros aún no tenemos. ¿Cómo nos motivaría para lograr este paso importante para nuestro país? Un colegio de bibliotecólogos, doctor. Pues muy buena pregunta. Bueno, en un momento dado, perdón mi ignorancia, pero en El Salvador existe colegio de ingenieros, un colegio Colegio de de médicos, colegio. Sí, doctor. Sí. Ah, entonces, ojo, aquí en México, al ver esta situación, ¿no? Se crea el Colegio Nacional de Bibliotecarios como una asociación civil, pero en la cual aglutina, aglomera solo gente egresada en bibliotecología o bibliotecología, estudios de la información y todo. Y entonces, bueno, es todo un contexto a seguir porque entonces hay que realizar toda una serie de trámites, ¿no? Y entonces, yo creo que sería algo muy importante, digo, si no lo tiene El Salvador, pues crear un colegio de bibliotecarios a nivel profesional, porque eso también, desde mi humilde y particular punto de vista, le da un estatus diferente a al bibliotecólogo como profesionista, ¿no? Porque digo, en el mejor sentido hablamos de que en México, como supongo en El Salvador, pues hay mucha gente empírica o de otras profesiones, ¿no? Y en México, aunque también es un país
más grande que El Salvador, en un tiempo hubo mucho déficit de bibliotecólogos profesionistas y ahora, bueno, ha tenido un impacto muy fuerte el estudiar estudios de posgrado en el área de bibliotecología porque la carrera ha cobrado gran importancia a nivel nacional. Entonces creo que el que puedan ustedes eh, crear un colegio de bibliotecarios salvadoreños, pues puede ser muy benéfico para la profesión, teniendo en cuenta, bueno, que sea personal profesional desde la bibliotecología o gestión de la información, dependiendo las vertientes como le llamen a la carrera, ¿no? Excelente, doctor. También nos saludan desde Ciudad de Guatemala, Rosidalia García Salazar, que inclusive ellos tienen también una asociación de bibliotecarios y quienes están aquí representados. También nos saluda Kelly Mata. Muchas gracias, dice acá, por este tipo de conferencia. Es muy aclaratorio sobre este tema tan importante para las universidades. Soy Kelly Mata de la Universidad Técnica Latinoamericana, doctor, aquí en El Salvador. Muchísimas gracias, qué atenta. Carlos Cruz dice, la mejor manera de difundir el uso de las bibliotecas y evitar el plagio es que los docentes puedan difundir que la mejor información viene a través de los libros. Muy buen comentario, Carlos, excelente, efectivamente. Y hacer, ¿no?, énfasis en que la biblioteca les proporciona la información fidedigna y que ellos necesitan, ¿no? No algo artificial y que no está debidamente comprobado y no tiene un sustento institucional como lo tienen los libros, ya sea impresos o digitales. Por acá, Cristina Hueso nos dice, interesante exposición, un tema del cual como bibliotecólogos debemos de conocer, ya que interactuamos con los estudiantes en proceso de formación. Saludos, colegas, y gracias, doctor, por compartir su experiencia profesional. Saludos, Cristina. Muchas gracias, gracias a usted. Claudia Oviedo, expresidenta de Aves, nos pone, buenos días, doctor. Muchas gracias por ser parte de la Semana Cultural del Bibliotecario. Una consulta. ¿Considera usted que la inteligencia artificial en alguna medida puede afectar o aportar al desarrollo de nuestras funciones en nuestras unidades de información? Pues mire, Claudita, como lo comentaba, pues claro que sí, ¿no? Porque en este taller los chicos y chicas decían, bueno, es que, ¿por qué no me da referencias que vengan en el Social Science Citation Index o en el Medical Abstract, ¿no? O en esta otra, en Scopus? A ver, lo que pasa es que los sistemas, en el caso de la UNAM, el sistema bibliotecario de la UNAM compra el acceso a esas bases de datos. Entonces, lo que te va a dar ChatGPT es algo que o encuentra en la red o lo creó, ¿no? Por la información que tiene. Y entonces el ChatGPT no le va a proporcionar la herramienta que los sistemas y las bibliotecas compran para que los usuarios tengan a su disposición la información avalada por pares y que es de otro nivel. Entonces aquí sí era muy chistoso porque decían, es que le pregunté y no me da lo que yo quiero y entonces la referencia o la bibliografía que me da no existe. Pues bueno, ¿no? Entonces, bueno, ahí corremos, digo, se corre el riesgo de que la gente joven esté muy expensas de lo que le quiera proporcionar ChatGPT, ¿no? Pero creo que, bueno, desde mi particular punto de vista todavía estamos lejos, ¿no? Lo que no pasa con los actores, ¿no? Que obviamente al tener una imagen digital de los actores, pues ya, ¿no? Por medio de, digo, perdón, diferentes tecnologías y esa pantalla verde y no, capturan la imagen y entonces pueden hacer con ella miles de escenas, pero en un momento dado con las cuestiones
¿no? De una pregunta específica, ¿no? De recuperar información también sobre un tema en particular. Creo que hasta el momento, y a lo mejor me equivoco, todavía la inteligencia artificial o el ChatGPT no llega a esos niveles, pero igual a lo mejor estoy equivocado, puesto que no manejo en su totalidad esta herramienta, ¿no? Gracias, doctor, por su recomendación y su respuesta. Finalizamos el segmento de los comentarios con la licenciada Ana López, quien es homenajeada en esta Semana Cultural. Gracias, doctor García, por enfatizar sobre el abuso del ChatGPT por parte de los estudiantes y que los y las bibliotecarios deban orientar adecuadamente de la mano con docentes y no olvidar la citación, referencias. Saludos desde la Universidad de El Salvador. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Jensi Vides nos comenta, saludos, felicidades a todos los bibliotecarios. Muy buen punto lo del colegio para el beneficio y el valor de la profesión. Es siguiente punto y meta que hay que trabajar en El Salvador. Gracias, doctor, por su participación. Por acá, María Gilma Mena, exdirectora del Sistema Bibliotecario Judicial de El Salvador, nos comenta, excelente temática. Gracias por su aporte, doctor. Felicito a Aves por seguir trabajando por nuestra sociedad a través de las unidades de información. Por acá, Vladimir Fernández nos dice, como profesional IT, considero que aunque los libros son un tesoro muy valioso, utilizándose de manera correcta pueden ser una buena herramienta de aprendizaje. Esto es algo que cuando nació la inteligencia artificial en el área de las tecnologías o de la informática, se tenía mucho miedo. Sin embargo, como profesional, considero que sí se puede entrenar una inteligencia artificial para potenciar el uso de una biblioteca digital y pueda ser un gran potenciador. Muchas gracias, Vladimir, por el comentario. Y muy interesante porque no, o sea, no es lo mismo que entonces quieran preguntarle cómo recuperar o que me haga esto, el chat GPT, etcétera, a más bien decirle cuáles serían, y ahí sería una cuestión de programación, las estrategias más pertinentes para recuperar información en la, por ejemplo, en la Biblioteca Digital del Salvador. ¿No? Y entonces creo que el comentario muy atinado. Sí, muchísimas gracias a todos por sus comentarios, gracias por conectarse, especialmente al doctor Jesús García Pérez. Quiero comentarles que este acercamiento se debe gracias a los estudios de la maestría en bibliotecología y estudios de la información. El doctor García es mi tutor, ha sido mi docente y quien me ha acompañado durante este proceso, a quien yo agradezco públicamente todo el apoyo que me está brindando para el desarrollo de estas competencias y que estos acercamientos obedecen justamente con el posgrado en bibliotecología y estudios de la información. El doctor forma parte del claustro de los docentes, también es tutor dentro de este proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo, pues el doctor forma parte del Instituto de Investigaciones Sociales, a quien agradezco también, aprovecho el momento por la oportunidad que me ha brindado durante estos meses formar parte de esta estancia académica. Les animo a todos los bibliotecarios de El Salvador a que estudien la maestría en bibliotecología y estudios de la información. Brinda una perspectiva mucho más amplia de la profesión y qué mejor aprender y replicar estos conocimientos de grandes personalidades de la bibliotecología en México, como es el doctor Jesús García Pérez. Así que, doctor, haremos llegar la constancia por parte de la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador, al mismo tiempo de la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia y de todas las instituciones que están formando parte de esta 35ª Semana Cultural del Bibliotecario. Finalmente, les animo a que participen porque hay una comisión, hay una junta directiva, hay un trabajo de por medio. El doctor justamente esta semana está dando diferentes talleres y cursos también en la parte editorial. Entonces, él ha hecho un espacio en su agenda para todos los bibliotecarios salvadoreños y todos los bibliotecarios también que se conectan a las redes sociales de la asociación. Finalmente, les animamos a compartir esta transmisión y doctor, pues algunas palabras de cierre, por favor. No, pues les agradezco infinitamente a todos por sus comentarios, por sus
preguntas, por sus felicitaciones. Muchísimas gracias. De veras, me siento muy honrado, ¿no? Muy agradecido, ¿no? A Aves por la invitación, ¿no? Al licenciado Pleites también por hacerme partícipe de esta presentación. Sí me gustaría aclarar que en un momento dado no soy el tutor del licenciado Pleites en la maestría. Su tutor oficial es el doctor Jonathan Hernández Pérez. Sin embargo, lo que sí es que él en el Instituto de Investigaciones Sociales está haciendo una estancia académica para llegar a buen término de su trabajo de maestría. Entonces, bueno, si alguien, aprovechando el comercial, bueno, va a estudiar la maestría y quiere hacer una estancia, ¿no? Ojo, los recursos son cero, pero la ventaja que tiene el joven es que tiene un espacio para trabajar, para meditar, tiene equipo y tiene la infraestructura de todas las bases de datos que contrata la Universidad Nacional Autónoma de México para que él desarrolle su trabajo de investigación. Y entonces tiene a su disposición un sinfín de artículos de revistas, libros, capítulos de libros, etcétera, 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 sobre la temática a su disposición. Entonces, pues sí, digo, perdón, aclarar esto porque es importante, ¿no? Efectivamente, formo parte del cuerpo docente de los maestros de la maestría, del posgrado en bibliotecología y estudios de la información, y entonces dirijo tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado, y me pongo también a sus órdenes para cualquier consulta, comentario, ¿no? En el cual crean que yo les puedo ayudar y mis humildes conocimientos les sirvan, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias y reitero todo mi cariño y mi agradecimiento a todos los que hicieron posible que yo participara en esta Semana Cultural del Bibliotecario Salvadoreño. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por sus saludos. Siguen llegando los saludos, doctor, pero por cuestión de tiempo, pues quedarán ahí reflejados. Gracias a todos. Gracias por conectarse. Y bueno, ya quedan las puertas abiertas. El doctor, pues, ama mucho a El Salvador, quiere mucho a El Salvador y estaría también encantado de poder estar ahí con nosotros. Así que, doctor, nos comprometemos como asociación a hacer las gestiones necesarias para que le puedan tener en vivo y en directo, no por medio de una pantalla, para que nos pueda compartir más sobre estos conocimientos, estas experiencias que son profundamente y que impactarán en gran medida en la formación también de nuevos perfiles de bibliotecarios en función de ofrecer mejores servicios para las unidades de información. Así que muchísimas gracias por ese tema tan enriquecedor para el sector estudiantil, para el sector profesional, para otros también profesionales vinculantes. Gracias a Leonel Mauricio, que pues hizo posible esta transmisión, él es el que organizó toda la sala, y al mismo tiempo felicitar a la licenciada Ana López y al licenciado Leonel Mauricio por estar siendo homenajeados en esta Semana Cultural. Nos vemos muy pronto, cuídense mucho. Nuevamente, muchas gracias, doctor García. Saludos.